Bienvenidos a tu programa, La Escuela Sabática, donde repasamos la lección de la Escuela Sabática y hoy estamos en la lección número 9, reconciliación y esperanza, reconciliación y esperanza. Estamos seguros que será de gran bendición para todos nosotros, pero antes de entrar en materia con la lección, quiero presentar al panel que tenemos en esta hora, dos hombres de Dios que el Señor nos ha dado la oportunidad de que puedan estar con nosotros para poder vertir este conocimiento maravilloso con cada uno de ustedes. Pastor Daniel Miranda, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí estar aquí también. Muy bien, el pastor Daniel Miranda es pastor aquí en la ciudad de Fresno, atiende unas congregaciones y trabaja aquí en la Central California Conference. Gracias, pastor. Y tenemos a Tarsis Escafi. Tarsis, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, gracias a Dios. Pues me alegra muchísimo que estés con nosotros. Tarsis está haciendo su práctica ministerial precisamente aquí en el distrito del pastor Miranda, así que tenemos al equipo de trabajo extraordinario que está trabajando para que las almas vengan a los pies de Cristo aquí en esta importante ciudad de Fresno. Vamos a orar y después de orar a leer el versículo de memoria de esta lección. Voy a pedirle a Tarsis que por favor ore y luego el pastor Miranda nos lee el versículo de memoria. Adelante, Tarsis. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por abrir esta oportunidad para que estudiemos tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar en nosotros, que Él pueda guiarnos a la verdad, que Él sea presentando tu palabra a tu pueblo, Señor, y nos deje entendimiento, Señor, y que Él sea que nos dé la voluntad, oh Padre, para poder colocarla por obra y práctica. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. El texto que tenemos para esta semana lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, vamos a hacer unos comentarios sobre este importante versículo, pero también sobre el título de la lección para la semana. Claro que sí. Y el título es sobre reconciliación. Miren, vivimos en un mundo muy herido, un mundo donde la reconciliación hace falta. Hay conflictos en las familias. Hay conflictos entre padres e hijos, necesitan reconciliación. Entre esposos y esposas, necesitan reconciliación. Conflictos entre miembros de iglesia, necesitan reconciliación. Compañeros de trabajo, jefes y empleados, necesitan reconciliación. Entre naciones. Mira, ahora tenemos conflictos en todo el mundo con esto de las guerras y los rumores de guerras que estamos viendo, señales previas a la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué podemos decir nosotros en esto de la reconciliación? ¿Por qué es tan importante este tema y por qué debemos traerlo hoy a través, o mejor, por qué el autor de la lección lo trae para que nosotros podamos compartirlo con la audiencia? Amén. De hecho, es importante que comencemos con este tema de la reconciliación, porque la semana pasada la lección culminó presentando a Cristo como aquel que va a reconciliar el cielo y la tierra. Pero la lección en esta semana nos va a hablar cómo es que Él va a hacer eso, cómo Cristo reconcilia el cielo y la tierra y ese misterio de Dios, ese misterio de la reconciliación que nosotros tenemos aquí en el libro de Colosenses. Pero como decía usted, Pastor Manrique, el tema de la reconciliación es muy importante porque hoy vemos conflictos en todo nivel. En las iglesias lo vemos constantemente y es importante que nosotros podamos repasar algunos principios bíblicos para traer reconciliación y amor, no solamente en las parejas, sino entre todos nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo. Bueno, esperamos que esta lección sea muy práctica y que podamos desarrollar esa reconciliación con la ayuda del Señor, porque Dios es el Dios que restaura y cuando seguimos sus principios y su dirección, pues podemos experimentar la reconciliación. Amén. Así que vamos a entrar sin más preámbulo a la parte del día domingo. Y precisamente la lección del domingo, para el domingo 22 de febrero, titula Reconciliados de malas obras. Reconciliados de malas obras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en las lecciones pasadas. Vamos a ir al libro, porque este autor ha hecho un trabajo maravilloso. Él ha tomado el libro de Filipenses y Colosenses y ha venido versículo por versículo aclarándonos y enseñándonos. Me encanta la manera como el autor ha preparado esta lección de escuela sabática. Es muy clara
muy fácil de presentarse para que se entienda claramente por cada uno de los que la estudian y para nosotros también al poder hacer la presentación. Así que vamos a comenzar con Colosenses, el capítulo 1, el versículo 21 y 22. Vamos a leerlo, voy a pedir a alguno de ustedes que por favor lo lean y a partir de allí desarrollaremos este importante tópico del día domingo. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muy bien, eso nos está mostrando, como ya lo acabamos de leer, que nada más y nada menos que por medio de la muerte de Cristo es que se puede hacer este proceso de reconciliación, pero reconciliarnos de esas malas obras. Ahora, ¿a qué se refiere esto de reconciliarnos de malas obras? ¿Cómo Cristo a través de su muerte puede iniciar ese proceso de reconciliación en nosotros? Sí, eso es una buena pregunta. Al principio del versículo 21 dice, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Es decir, aquí está apuntando a la experiencia de los creyentes cuando estaban practicando estas malas obras. Y el autor aquí, Pablo, está diciendo que cuando aún ellos y nosotros estábamos viviendo ese estilo de vida, Él, por medio de la muerte, nos reconcilió. Es decir, lo que vemos aquí es que Dios es el que toma la iniciativa en la salvación y en la reconciliación de nosotros. Él no espera a que nosotros vayamos a Él primero viene a nosotros en búsqueda de nosotros. Eso quiere decir que nosotros, el ser humano es el que se aleja de Dios. Así es. Y cuando el ser humano se aleja de Dios, precisamente Dios toma la iniciativa de irlo a buscar. Ujú. Qué interesante. Eso nos refleja el amor de Dios, ¿verdad? Ojalá que todos a los que Dios va a buscar puedan aceptar la invitación. Lastimosamente, un buen número de personas no aceptan esa invitación maravillosa que Dios les hace. Ok, eso nos deja ver que cuando la reconciliación busca acercar a las personas a Dios, ¿verdad? Pero también hay otro aspecto interesante y es que cuando no estamos reconciliados con Dios, entonces estamos enemistados con Dios. Así es. Porque el antónimo a reconciliación, ¿cuál es? Enemistad, Enemistad, pleito, conflicto. ¿Correcto? Y estamos practicando malas obras como... Exactamente, Sí, ese es ahora el punto. Y entonces, enemistados con Dios y alejados de Dios, pues llegamos a practicar malas obras. ¿Y qué son las malas obras? Pecados. Pecado, transgresión de la ley. Así de sencillo. Así que, ¿qué nos puedes decir tú, Tarsis, con respecto a este asunto, de esa enemistad que el hombre tiene con Dios y cómo la reconciliación puede subsanar ello? Es interesante, como el pastor Daniel estaba diciendo, Jesús, Dios mismo toma la iniciativa. Y es interesante para mí, y hago esta analogía con lo que pasó con Adán y Eva. Cuando el pecado entró al mundo, cuando la enemistad entró por el pecado, nosotros con Dios, Adán y Eva, ellos buscaron y fueron a buscar lo que ellos creían era la solución. Así mismo nosotros no entendemos o no sabemos hasta cierto punto cuál es esa solución para reconciliarnos y quitar esa enemistad con Dios. Y ahí es donde nosotros vemos que muchos de nosotros, cuando vemos que están los problemas, que el pecado parece que nos está ahogando, es ahí que nosotros vamos y buscamos tal vez estos placeres momentáneos o tal vez estas soluciones efímeras que al final lo que hacen es empeorar el problema, empeorar la enemistad con Dios. Y es muy interesante que aquí la lección en esta parte hace énfasis y nos muestra que es Dios que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque Él nos hace entender y nos deja ver que las soluciones que nosotros podemos buscar no son las reales. Le dice, yo soy el remedio, yo soy la solución a tu problema de pecado. Y es por eso que Él toma la iniciativa, para hacernos entender que Él es el remedio. Porque si nosotros los buscamos por nosotros mismos, empeoramos la situación. Y lo vemos en nuestra experiencia, lo vemos en la experiencia del mundo. Y tendríamos algo de mérito si fuéramos nosotros los que buscamos a Dios primero. Dios inicia el proceso de salvación, pero no solo lo inicia, sino que Él nos acompaña en todo el proceso. Ahora, ¿cómo sería ese proceso? Vamos a entrar, ya hemos hablado que es importante que el Señor se reconcilie con nosotros, que es importante que esa enemistad termine, que es importante que ese alejamiento termine, que es importante que el hombre se aparte del pecado, pero
¿Cómo podemos? ¿Cuál es ese proceso para que nosotros ahora podamos reconciliarnos con Él? Ya ustedes dijeron que lo primero, pues Él va a buscarnos, pero hablemos del proceso. El Evangelio nos presenta 3 partes, Ok. muy sencillas. Dice, Jesús vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y nos dio, a través de su muerte y resurrección, nos dio la garantía de reconciliarnos con Dios. En la segunda parte del Evangelio, en la segunda etapa, estamos nosotros. En donde el Señor viene hacia nosotros y nos dice, ahora es momento de que usted, por su voluntad, porque Él no nos obliga a nada, nos dice, es momento de que aceptes este sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y al nosotros aceptar ese sacrificio, al pedir, reconocer que somos pecadores y que no podemos encontrar salvación o solución de nuestra situación, es ahí cuando entramos a la siguiente etapa, que es la tercera. A través de la vida y muerte de Jesús somos justificados. Y esa justificación nos permite entrar en este campo que nos permite entrar al proceso de la santificación. Y como el pastor dijo, Jesús lo inicia, Dios está con nosotros en el proceso y así mismo dice la palabra que Jesús es el consumador, el que inicia y el que consuma nuestra fe. Muy bien, gracias porque ya comenzaste a describirlo. Yo podría resumir ese mismo proceso en 3 palabras. La primera palabra, que son los pasos claves a la salvación que define 1 Corintios también. El número 1 es que hay sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Conocer que Cristo muere por mí. Yo tengo que aceptar la muerte de Cristo, ¿verdad? Que yo soy incapaz de salvarme. Que yo soy incapaz, que no me puedo salvar, pero tengo que conocerlo, porque es que hay personas que piensan que por sus obras o sus méritos pueden alcanzar salvación. Entonces, lo primero que yo diría es sabiduría. Número 2, ahora la justificación. Cuando acepto a Cristo, ahora recibo la justicia imputada. Quiere decir que la perfección de Cristo, su justicia perfecta, que Él nunca cometió pecado, ahora viene sobre mí y soy visto por el cielo como perfecto a pesar de mis errores, por esa justicia que Él me da. Y entonces ahora recibo justificación y mis pecados son perdonados. Son perdonados, ¿cierto? Pero el tercer paso es que ahora, bueno, y quizá me faltó algo ahí, que cuando soy perdonado es a través del bautismo. La ceremonia del bautismo, como yo puedo obtener esa justificación plena y comenzar una nueva vida. Y el tercer paso sería, entonces ya hablamos de esa sabiduría, que Cristo, reconocer que Cristo, no podemos ser salvos por nosotros mismos, que Cristo murió por nosotros. Número 2, el ser justificados por Cristo, y lo hacemos a través del bautismo, nuestros pecados son perdonados, recibimos la justicia imputada. Pero número 3, tenemos que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues el proceso en el que nosotros comenzamos a hacer, a poner en práctica lo que la Biblia dice, a comenzar a vivir esa vida nueva en Jesús, para que podamos estar en el reino de los cielos. O sea, imitar a Cristo, dicho en otras palabras. Vivir como Cristo vivía hasta donde nos sea posible. Amén, amén. Y mientras estaba estudiando esta lección y discutiendo acá con ustedes, hay un punto importante cuando pensamos en el Dios que toma la iniciativa, porque esto también es un modelo para la reconciliación de las relaciones humanas. Voy a leer un texto aquí en Mateo capítulo 5, versículo 23-24. Sé que el pastor Manrique tiene otro también. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Texto muy importante en el contexto del Sermón del Monte, importantísimo para la resolución de conflictos. Nos dice aquí la palabra de Dios, Jesús hablando directamente. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, si leemos cuidadosamente el texto, el que se está acordando allí no es el que tiene el problema con el otro, sino que es el que se acuerda que otro tiene un problema con él. Él es el que se acuerda, quizá a veces razonamos y dice, bueno, el problema es de él, tiene que venir a mí. Pero Jesús está diciendo, no, si tú te acuerdas que otro tiene un problema contigo, toma la iniciativa en la reconciliación. Amén. Que se va a dar, no todas las veces se da, pero podemos tener la paz de que hicimos la voluntad de Dios e intentamos. Algunas veces la reconciliación se da. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, vemos que aquí el principio de que Dios inicia el proceso de la reconciliación también es un ejemplo para nosotros buscar esa reconciliación siempre y cuando sea posible. Entendemos que hay momentos en que no es posible y seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de Cristo.
Dicho de otra manera, lo mismo que tú dijiste, así como Dios buscó a Adán y a Eva. Así es. Adán y Eva fueron los ofensores. Dios el ofendido. Así como Dios el ofendido buscó a Adán y Eva, Dios nos está diciendo, así tienen que hacer ustedes. Si ustedes son ofendidos, vayan y busquen a quien les ofendió y reconcíliese con él. Miren lo importante de la reconciliación. No obstante, hay un texto más que quiero destacar en el mismo Mateo, también son palabras de Jesús, al igual el que leíste de Mateo 5, 23, 24, pero este está en Mateo el capítulo 18. Mateo 18, también un texto fundamental para la resolución de conflictos, y quiero que leamos a partir del versículo 15. Mateo 18, versículo 15 en adelante, dice Dios en su santa palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te ofende, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿has ganado a quién? A tu hermano. A tu hermano. Así que noten ustedes cómo este versículo 15 está diciendo, ¿tú fuiste ofendido por tu hermano? Pues ve a buscar al que te ofendió y reconcíliate con él. Reconcíliate con él. Así que lo que Dios está haciendo es, mira, nos está mostrando desde el jardín del Edén, así como yo lo hice con los primeros padres, así ustedes tienen que hacerlo también. Pero cuando leemos todo el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar que esa historia se repite una y otra vez. Dios buscando al pueblo de Israel pecador, restaurándolo, y el pueblo haciendo otra vez de las suyas. Aunque, claro, tenemos momentos en que el pueblo se arrepiente, viene a Dios, pero después de un tiempo nuevamente, otra vez el pueblo se aleja. Dios vuelve y lo busca, y se arrepiente el pueblo y vuelve, y luego otra vez el pueblo se aleja. Eso puede pasar con muchos hoy en la iglesia, tanto con Dios como con sus semejantes. Con Dios, entonces simplemente hay gente que busca a Dios, se aleja. Luego, después de un tiempo, vuelve a la iglesia, porque Dios lo buscó, algo le sucedió, algo le pasó, y Dios quiere reconciliarlo. Pero ahí vuelven otra vez, después de estar un tiempo en la iglesia, y vuelven y se alejan. Pues yo quiero decirte que si este es tu caso, ojalá no te vuelva a pasar, porque es posible que en algún momento ya no tengas esa oportunidad de reconciliación. Hazlo, aprovecha y reconcíliate con Dios, ¿verdad? Así que en la relación con Dios. Y en la relación con los semejantes está claro, mire hermanos, debemos buscar a aquellos que nos ofenden. Así de sencillo, para poder reconciliarnos con ellos. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. La iniciativa que Dios nos dio. No sé si hay algo más que quisieran que aportáramos aquí en la parte del lunes, o ya se sienten listos para pasar al martes. Bueno, pues. Del domingo al lunes. Perdón, la parte del domingo, que ya estamos terminando, y vamos a pasar al lunes. Gracias, pastor. Qué bueno tener al pastor Miranda con nosotros, que nos ayuda, un hombre con su capacidad intelectual. Gracias, pastor Miranda. Vamos entonces ahora a la lección del día lunes, para el 23 de febrero, que titula Si continúan en la fe. Si continúan en la fe. Y vamos a mirar, analizar, nuevamente volvamos a Colosenses, el capítulo 1, ya analizamos el versículo 21, el versículo 22, y ahora vamos a analizar el versículo 23. ¿Quién quiere leer? Colosenses 1:23. ¿Puedo leerlo? Adelante, pastor. Colosenses 1:23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, hay muchos elementos. Este versículo es muy rico. Muy rico, sí. Tiene muchos elementos. O sea, de aquí saldría una excelente predicación. Así es. Pero vamos a comenzar el versículo o analizar el versículo mirando las primeras palabras. Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis, esa palabra es clave, número uno, fundados, esa palabra es clave, firmes, esa palabra es clave, y por supuesto en la fe. Así que vamos a comenzar a hacer un análisis paso a paso del versículo. ¿Quién quiere comenzar dando sus aportes? Bueno, yo puedo mencionar brevemente que leyéndolo de manera superficial, pareciera como si el autor estuviera dudando que ellos están verdaderamente firmes y fundamentados. Pero como el autor de la lección lo menciona, hay 4 tipos de condicionales en el griego. Sí, sí, sí. Este condicional que se utiliza acá es un condicional que expresa verdad. O sea, en realidad Es así. es así. Estas personas a quienes Pablo les está escribiendo en realidad están fundamentados, firmes en la fe, en la verdad. Muy bien. ¿Hay algo más, Tarsis, que quieras referir acerca de esto? Y si quieres analizar alguna de las palabras, adelante. Quisiera ahí mismo en la palabra permanecer. Es una palabra que también se usa, que Jesús mismo usa. Cuando le pregunta en Juan
Cuando vemos en Juan 8:7 dice, y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, hablando de la situación que él estuvo con la situación del adulterio De la mujer adúltera. adúltera. Ujú. Entonces Jesús habla de permanecer y quisiera mover el concepto de permanecer ahora en pecado y permanecer ahora en Jesús, hablando de la reconciliación. Esta palabra permanecer, cuando hay reconciliación con Jesús, con Cristo, con Dios, es ahí cuando somos movidos ahora a permanecer. Ya no queremos permanecer en nuestra vida antigua, en esa vida de pecado. Ahora queremos permanecer dentro de ese plan divino, que es vivir en armonía con la ley de Dios. Y queremos permanecer, estar arraigados en Jesús, en Dios. Así es. Muy bien, permanecer en la fe. Ahora, ese permanecer, que es como quedarse en un solo lugar, sin moverse de ahí, tiene relación con las otras dos palabras claves. La otra palabra que habla de fundados y también la palabra firmes. O sea, pareciera que está redundando el apóstol, sin embargo, cada palabra tiene una connotación especial. Pero ese permanecer es que debemos estar en la fe. Miren, encontramos constantemente, esto pasa muy a menudo en muchas de nuestras iglesias, que para algunos les es muy difícil permanecer. Yeah. Y no pueden permanecer precisamente porque no están, hablando de la segunda palabra, bien fundados. ¿Qué es estar fundado? Mire, un árbol, de paso estamos aquí cerca de algunos de los mejores parques naturales del mundo, aquí están el Sequoia Park, Sequoia. están los árboles más grandes del mundo y estamos a pocos minutos del árbol más grande del mundo. Y esos Sequoia, que algunos tienen más de 3.000 años, tienen raíces muy profundas. Algunos alcanzan a crecer, en el caso de los Sequoia, hasta más de 100 metros. En el caso de los Redwood, hasta 160 metros. Son árboles menos anchos, pero mucho más altos. Esos son los récords mundiales en los árboles que tenemos en el mundo. Pero tienen raíces profundas. Puede venir un viento recio, puede venir una dificultad, y nadie lo mueve de ahí, porque está bien fundado. Lo mismo sucede con una casa, ya Jesús lo dijo y puso el ejemplo, ¿verdad? Una casa sobre la roca que tenga un buen cimiento, ahí se queda, pero una casa sobre la arena se cae. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Y esto para los que son maestros de escuela sabática y van a tener este repaso con sus alumnos, debemos traer estos versículos a la aplicación muy práctica. Y es que necesitamos permanecer fundados en la fe. Quisiera decir algo y es respecto a nuevamente, a permanecer y estar fundados. Lo que he encontrado en mi experiencia como joven, que me ha ayudado mucho a tomar decisiones en mi vida, es decirle al Señor, quiero permanecer conectado a ti, pero necesito que tú me rodees y necesito que me des herramientas que me ayuden a permanecer. Es ahí cuando han llegado a mi vida personas que me han ayudado a permanecer en Jesús. Es ahí cuando para mí como joven se me hace tan importante ser constante en atender la iglesia, en ir y congregarme con los hermanos, ir a los grupos de oración. Son estos detalles, estas partes que parecieran que no tienen mucho que ver, pero que son tan importantes para ayudar no solo a un joven, sino a cualquier persona en la experiencia que esté a permanecer en el Señor. Gracias, Tarsi. Muy clave el asunto. Mira, las malas noticias es algo que puede desestabilizar nuestra vida. Así es. Yo veo a personas que reciben la noticia de que tienen cáncer. Y hay dos tipos de reacciones. El que permanece en la fe está tranquilo y dice, bueno, Señor, el morir en Cristo es ganancia. Está tranquilo, está firme en su fe y pues ahora hay que aprovechar para estar tiempo con la familia y predicar si es que la vida se fue. Y, o sea, lo toman de la manera, de esa manera espiritual porque están firmes en la fe. Pero hay otras personas que reciben la noticia de que tienen cáncer y están totalmente desesperados, no saben qué hacer, reniegan de la vida, reniegan de la situación, y pues hasta reniegan de Dios, ¿verdad? Porque ¿dónde está Dios en estos momentos de dificultad? Frente a la muerte de un ser querido, pasa la misma circunstancia, dos tipos de reacciones. Las malas noticias son una de esas formas como nosotros podemos saber si estamos bien fundados, Así es. si estamos firmes en la fe o no estamos firmes. Pastor Miranda. Sí, quería decir que el concepto de permanencia es importante porque el ser humano no tiende a ser constante. La parte de nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación es ser muy inconstantes en lo que hacemos. En la iglesia vemos inconstancia muchas veces. Yo mismo he visto inconstancia en mi vida.
Estamos comenzando un nuevo año, lo hemos comenzado ya, y al principio tenemos resoluciones. Bueno, ¿qué voy a hacer este año? Podemos comenzar con buena fuerza, pero luego como que, bueno, comenzamos a relajarnos. Recuerdo durante el COVID, las vigilias se pusieron de moda, Sí. orar más la gente, pero a medida que todo se comenzó a normalizar, Nos fuimos relajando. nos fuimos relajando. Entonces, es importante que el apóstol Pablo aquí lo diga de esta manera, 3 maneras distintas: fundados, firmes, sin moveros, eh, en alusión al concepto de la permanencia, es decir, no seamos inconstantes en nuestra vida cristiana. En el día anterior del domingo que ya comentamos, hablamos de ese tercer paso, la santificación. Y creo que ese concepto de permanecer amplía ese aspecto de la santificación, porque la santificación no es la obra de un día, sino de toda la vida. Correcto. Entonces, importante que nosotros cada día continuemos y permanezcamos en Cristo. Permíteme agregar algo a esos comentarios tan acertados de ustedes, y es que la palabra de Dios debe ser el fundamento. Amén. Cuando hablamos de estar fundados, estamos hablando de establecer una base sólida sobre la cual construyamos nuestra vida. Así es. Hay personas que construyen su vida sobre filosofías, Mm, sobre otros modelos mm, de otras personas, ¿verdad? Y muchos de esos no modelos muy buenos, de Mm. paso. Pero la única manera para tener una vida exitosa, con seguridad, en esta tierra y por la eternidad, es cuando yo fundamento mi vida sobre la palabra. Sobre cada concepto que aquí está, lo recibo para mí, lo aplico en mi vida y así mismo lo practico. ujú. Entonces, el fundamento tiene que ser la Biblia. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y por supuesto, recuerden que la Biblia, la esencia y la persona central de la Biblia es Cristo. Amén. El Antiguo Testamento hablando del Cristo que vendría, Ujú. y el Nuevo Testamento hablando del Cristo que vino y que volverá por segunda vez. Amén. Así que cuando entendemos eso, que el fundamento es Cristo y que su palabra lo es, pues es allí donde debemos nosotros estar afianzados. Amén. Brevemente, antes de que sigamos al siguiente día, hay una doctrina común en el mundo cristiano, que es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Oh, sí. Pero este texto deja ver que en realidad, una vez yo acepto a Cristo, ahí no termina todo. Yo debo continuar en Cristo. No debo decir, bueno, ya acepté a Cristo, ya soy salvo, porque puedo caer. Por eso la importancia de permanecer en Cristo. La lección brevemente menciona eso. La idea de una vez salvo, siempre salvo. Pablo aquí no está aludiendo a esa idea, sino a algo completamente distinto. Mira, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? La fe se fortalece como tú fortaleces los músculos en el gimnasio. Exactamente. Hay que ejercitarlos. La fe hay que ejercitarla y requiere rutinas. Yo quiero dar una recomendación pues a todos los que nos ven, ¿verdad? Yo desarrollé el hábito hace muchos años de que cada mañana lo primero que hago pues es doblar mis rodillas y orar. Pero después le doy un beso a mi esposa. Bueno, excepto que esté de viaje y no la tenga a mi lado. Pero lo tercero que hago es abrir la palabra y estudiar un capítulo por día. Cuando tú asumes rutina, eso es el ejercicio diario. Ujú. Cuando haces ese ejercicio diario de la fe, que es orar, que es estudiar, y además de eso, el propósito de que cada día debes testificar. Hay que hablarle a alguien, hay que ayudar a alguien. Alguien durante ese día. No puede pasar ese día sin que alguien conozca algo del Señor, sin que tú puedas ser un instrumento de Dios para ayudar a alguien. Cuando se hace ese ejercicio, pues estás en el camino correcto para que tu fe sea fuerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Desarrolla ejercicios. Algunos han colocado un lugar de oración en su casa y para que esos ejercicios funcionen deben ser todos los días a la misma hora. Ujú. No sé si me hago entender. Cuando se crean esas rutinas, Se crea un hábito. se crean hábitos Ujú. que se convierten en ejercicios que fortalecen nuestra fe. ¿Cómo han ejercitado ustedes su fe? No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo que podamos dar a nuestros oyentes. ¿Cómo su fe se ha ejercitado? Bueno, yo he seguido un hábito similar. Hace 16 años que entregué mi vida a Jesús. Amén. Yo no puedo comenzar el día sin haber tenido tiempo con Dios, la oración, el estudio de la palabra. Así es. Esos 2 hábitos para mí han sido fundamentales. Creo que es lo que me ha mantenido. No es el ejercicio en sí de hacerlo, sino cómo ese ejercicio me conecta con el único que me puede Desde guardar luego, sin por caída. supuesto. Y esa, porque uno lo puede hacer. He escuchado a veces personas que dicen, pero yo leo y leo y como que no me siento conectado. Bueno, tienes que ir con un propósito. Cuando ores y cuando lees la Biblia tienes que ir con un propósito.
Tú quieres comunicarte con Cristo, con Dios. Quieres ver a Jesús. Y cuando vamos con ese propósito, entonces ya la lectura no es lectura muerta, sino que es significativa. Y creo que eso es un consejo muy práctico que podemos nosotros seguir. Muy bien. Amén. Hay una pregunta que a mí me ha ayudado mucho en eso, y es que cuando abro la Biblia le digo al Señor, ok, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Mm, Cuando le hago esa pregunta, ¿qué me vas a enseñar hoy? Ya mi mente se predispuso Se predispuso. para poder ahora recibir la enseñanza. Amén. No sé si quieres compartir algo, cómo fortalecer la fe. A mí de forma personal, y tal vez sea por mi personalidad, una de las formas que encuentro para fortalecer mi fe y mi experiencia con Dios es compartirla. Amén. Trato de compartirla cuando estoy hablando con mi familia, cuando hablo con mis amigos, trato de alguna manera de compartirla. Incluso de hacer la obra misionera. Yo le digo a las personas cuando me preguntan, ¿por qué tomaste la decisión de servir al Señor? Les digo, porque lo necesito. Mm, Necesito servir al Señor. amén. Porque eso me permite, por las pruebas naturales que uno encuentra en el camino, permite que mi fe sea desarrollada, sea fortalecida. Amén. Amén. Para cerrar este punto, necesitamos fortalecer la fe, necesitamos orar, necesitamos estudiar, necesitamos testificar. Amén. Amén. Esos ejercicios son fundamentales. Muy bien, vamos a pasar entonces, después de haber estudiado esta parte y quedar claro, a la siguiente. Vamos a ir a la parte del martes y vamos a hablar acerca del plan eterno de Dios, el plan eterno de Dios. Y aquí encontramos en esta lección a un Pablo que pasa por sufrimientos. Ujú. Ya lo hemos visto en las otras lecciones, pero Ujú. en medio de los sufrimientos, ¿cómo está Pablo? Gozoso. Gozoso. Está feliz. Así que, ¿cómo sufrir en medio de las aflicciones? Sin embargo, estos sufrimientos, cuando Dios los permite con un propósito. Yeah. Recuerden los sufrimientos por los que han pasado muchos hombres de la Biblia. Hablemos de Job, por ejemplo. Tenía un propósito el sufrimiento de Job. Los mismos sufrimientos de Cristo tenían un propósito. Los mismos sufrimientos de los apóstoles, que prácticamente todos ellos fueron martirizados, tenían un propósito. Aquí los sufrimientos de Pablo en la cárcel tenían un propósito. Esa es una manera de experimentar sufrimientos. Dios permite sufrimientos en sus hijos con un propósito, pero hay otra manera de experimentar sufrimientos. Quiero tocarla, aunque no vamos a profundizar en ello. La otra manera de experimentar sufrimientos es cuando alguien, por sus malas decisiones, sufre. El alcohólico sufre de una cirrosis hepática. Mm, El que conduce a alta velocidad y se pasa los semáforos en rojo, pues tiene un accidente. ujú. ¿Me comprende? Entonces, hay algunos sufrimientos que la gente se autoinflige, Ujú. inflige, y los hace porque toma malas decisiones. Pero lo que estamos hablando aquí es de sufrimientos que Dios permite con propósito. Yeah. Vamos a hablar un poco acerca de ello y para ello vamos a seguir mirando, analizando los versículos. Colosenses 1, ahora vamos a mirar el versículo 24 y el versículo 25, versículo 24 y 25. ¿Quién quiere leerlo? Puedo leerlo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Permítanme hacer esta pregunta. ¿Ustedes piensan que los sufrimientos que experimenta el apóstol Pablo, de los cuales está hablando aquí haciendo referencia, estaban dentro del plan de Dios? Claro que sí. ¿Sí? Ok, ¿con qué propósito? Así que les escucho. Adelante, Pastor Miranda. Quiero, antes de responder a esa pregunta, retomar eso que el pastor Manrique dijo. Algunos están dentro del plan de Dios, no porque Dios cause el sufrimiento, sino que Él lo permite para cumplir varios propósitos. Entonces, en el caso de Pablo, Pablo es claro que él está sufriendo por vosotros. Dice, lo que padezco por vosotros, lo cumplo en la carne. Luego dice, fui hecho ministro de Cristo o ministro según la administración de Dios. Es decir, Pablo puede hablar con seguridad de que estos sufrimientos están dentro del plan de Dios porque estos sufrimientos llegaron a él en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está hablando en un contexto en que pronto los cristianos iban a ser perseguidos en el Imperio Romano. Y estas epístolas que él escribe durante su prisión, su tiempo en la prisión,
entre muchos de los propósitos que tienen es colocarse a Él como ejemplo para preparar también a sus iglesias para el sufrimiento que ellos pronto iban a experimentar por su fe, las persecuciones que ellos iban a experimentar. Entonces, yo veo que Dios permite, aunque no era su voluntad, vemos al principio que Pablo pudo haber evitado ese encarcelamiento, pero Dios ahora, aún así, usa esas circunstancias de Pablo para preparar a su iglesia para las persecuciones que iban a venir con el emperador Nerón y los otros emperadores muy poco después de esto, unos pocos años después de esto. Y que duraron tantos años. Tantos años, así Tantos es. años, sí. ¿Qué opinas tú con respecto al tema de esos sufrimientos del apóstol Pablo formaron parte del plan de Dios? Podemos verlo en el ministerio de Pablo. Vemos que Pablo entendió esto. Y es por eso que Pablo tiene la capacidad de decir, yo me gozo en mis sufrimientos, porque él entendía que eso era permitido por Dios. Y no solamente él entendía que era permitido por Dios para su crecimiento como apóstol en su ministerio, sino que él lo entendía que también era para el beneficio de aquellos a quienes él les predicaba. Es así que vemos que Pablo está encerrado, Pablo está en prisión, y él reconoce, y él escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:9, y dice en el cual sufro penalidades, hablando de su ministerio, hablando de su ministerio en Cristo, hasta prisiones a modo de malhechor. Y termina diciendo, mas la palabra de Dios no está Amén. presa. Y es interesante que muchos podían haber concluido, o Pablo mismo pudo haber dicho, estoy encerrado, se acabó mi ministerio, o es poco lo que puedo hacer. Pero miren la convicción con la que él escribe esto. Dice, la palabra de Dios no está presa. Y si nosotros analizamos y vemos la historia, fue en este momento en donde Pablo y su ministerio y el ministerio de las iglesias de forma individual crece a raíz de eso. Fue una bendición, fue una tribulación que fue enviada para el crecimiento de Pablo y asimismo permitió el crecimiento de la palabra de Dios en aquel medio. Y fue uno de los periodos donde él más escribió sus epístolas. Desde luego. Los 2 encarcelamientos. No, y ese era el punto que quería tocar. Dios permitió que él estuviera en la cárcel porque de otra manera no hubiera tenido el tiempo para escribir y dejarnos esta palabra tan poderosa. Si él hubiera estado todo el tiempo predicando, testificando, pues qué bueno, ¿no? Hubiera hecho una linda labor. Pero si ustedes notan, el mayor escritor del Nuevo Testamento es precisamente Pablo. Es Pablo. Y si ustedes notan, está dentro del plan de Dios que él estuviera en la cárcel para que estos escritos hoy Amén. pudieran estar alimentando a la iglesia. Miren, nosotros no podemos tener, porque no existía la tecnología en aquel tiempo, ni audios de Pablo, ni videos de Pablo, ni nada de esto de Pablo, pero sí tenemos sus palabras. Y esas palabras son poderosas. Es que no hay nada, escucha, no hay nada más poderoso en el universo que el poder de la palabra. Amén. De la palabra de Dios, porque trajo a la existencia todas las cosas, pero luego inspirando a sus santos hombres para poder por su palabra seguir inspirándonos a nosotros hoy para que podamos vivir en los caminos del Señor. Así que si algo tiene poder es esta palabra. Es más, son más las almas que Pablo ha alcanzado por esta palabra que no está presa que las almas que Pablo alcanzó en su vida. Así es. Por eso, ojalá todos nosotros entendamos que debemos dejar un legado en la vida. Exacto. Y que si ustedes se imaginan si cada uno de los miembros de iglesia entendiera que debiéramos obrar como Pablo, dejar un legado, que nuestras palabras pudieran trascender a nuestros familiares, a nuestros amigos, pues hermano, miles de personas llegarían, millones de personas a los pies de Cristo y la obra se terminaría más rápido. Amén. Pero debemos ser conscientes de que este ejemplo de Pablo debemos seguirlo. Ahora, los sufrimientos tienen propósitos claros en nuestra vida y debemos recibirlos para poder compartir con otros. Hay un texto, bueno, quizá lo mejor lo vamos a mirar en la lección del próximo día, pero para cerrar aquí, tú me hablaste de que querías tocar un texto de Juan capítulo 16, verso 33, que está en línea con esto. Está en línea con esto, así es, Juan 16, 33. Palabras de Cristo. Jesús no nos prometió que la vida cristiana iba a ser fácil, pero sí nos dio estas promesas o estas palabras de esperanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, no hubo un ser humano, no hubo un hombre que jamás haya sufrido tanto como sufrió Jesús. Y aún así se mantuvo en paz y confiado.
Y Jesús está diciendo, porque yo he vencido al mundo, porque yo, en este contexto, las tribulaciones, entonces ustedes por mi gracia también pueden hacerlo y tener paz. La paz no es ausencia de problemas, la paz es tener una perspectiva y un enfoque distinto de los problemas, un enfoque en Cristo. Perfecto. Pablo reconocía, tenía claro que su ministerio no era más que una partecita del plan de Dios. Cuando dices esas palabras de Jesús y que nosotros podemos tener paz en medio de las tribulaciones, quiere decir que así como Pablo y sus problemas, y él salió adelante por la gracia y se mantuvo firme en la fe, y eso formó parte del plan de Dios, y nosotros hoy podemos leer esa historia, tus problemas y los míos también pueden ser inspiración para otros. Amén. Cuando nosotros en medio de la prueba nos mantenemos firmes, podemos entonces, por la gracia del Señor, impactar la vida de otras personas. Y esto es fundamental, porque la gente tiene que ver en nosotros que realmente sí nos mantenemos firmes en medio de las pruebas y de las dificultades. Para él las pruebas eran motivo de gozo. Para él las pruebas y las aflicciones beneficiaban a la iglesia. ¿Cómo así que las pruebas y las aflicciones benefician a la iglesia? Sí, porque el solo que haya podido escribir ya fue un beneficio para la iglesia. Para él, sabe que aunque las pruebas no es que añadan más a su salvación, pero sí añaden a la misión, y es la misión de proclamar el evangelio. Es parte integral de su llamado y de su servicio, experimentar pruebas, experimentar dificultades. Eso expresa fidelidad. Dios lo ha llamado a una misión, a una responsabilidad, y aunque vengan pruebas, aunque vengan críticos, aunque vengan azotes, aunque vengan cárceles, se mantiene firme en la meta que tiene que cumplir. Ahora, ¿por qué quiero tocar esto? Porque yo veo algunas personas que fácilmente se desaniman cuando hay crítica en la iglesia. Fácilmente se desaniman cuando alguien, que de paso a veces ni hacen nada, los que más critican son los que menos hacen. Y entonces eso tiende a desanimar. Quiero decirle a cada líder que nos escucha, a cada persona que nos ve, que tú no te puedes desanimar. Y cuando viene aflicción, cuando viene persecución, ¿cómo se mantuvo Pablo? Firme. Siguió testificando. Gracias a que él vivió esas aflicciones, esas persecuciones, nosotros podemos decir que en medio de las persecuciones, las aflicciones y las tribulaciones, vamos a permanecer firmes y vamos a seguir adelante. Amén. Jesús ya lo vivió, lo experimentó, Pablo lo experimentó, ahora nos toca a nosotros experimentarlo, pero que la gente vea que estamos firmes, tranquilos, confiados, y que eso es parte del plan divino. Por eso, todo lo que nosotros padezcamos es parte de ese plan. No sé si quieren decir algo más antes de que pasemos al miércoles. No, estamos bien. Estamos bien, está claro. Vamos a pasar entonces a la lección del día miércoles. La lección del día miércoles titula La revelación del misterio de Dios. Escuchen. Revelación del misterio de Dios. Y entonces seguimos analizando Colosenses capítulo 1, ya hemos llegado hasta el versículo 25, ahora vamos a mirar el versículo 26 y el versículo 27. Muy bien, yo los voy a leer, versículos 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, pastor, háblanos un poco más de esto. ¿Cuál es este misterio? Bueno, aquí Pablo está llegando ya al clímax de todo lo que viene diciendo desde el versículo 15, el por qué Cristo tuvo que humanarse, por qué Cristo es llamado el primogénito de la creación, la reconciliación que obtenemos en Cristo, su obra en la cruz por nosotros. Todo esto es para la revelación de ese misterio que nos dice acá que había estado oculto, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Y el versículo 27 nos dice dónde comienza o cuál es un elemento de ese misterio, y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, algo que los ángeles, en otra parte, Pablo dice que este misterio los ángeles quieren ver. O de hecho, primera de Pedro 1, versículos 10 al 12, que la lección lo cita, dice que este misterio los ángeles desean ver, desean comprender. ¿Y por qué? Para los ángeles y para los seres celestiales es un misterio que Dios se haya humanado por amor a nosotros. Ellos han visto el desenvolvimiento de este misterio con mucha atención. Pero ¿dónde comienza la realización de ese misterio? Porque ya hablamos de la reconciliación de todas las cosas, el cielo y la tierra. Pero antes de que Cristo vuelva a unir la familia del cielo con la familia de la tierra, Él tiene que unirme a mí mismo consigo,
a mí con Él. Y el misterio comienza Cristo morando en nosotros, la esperanza de gloria, que vuelve otra vez a lo que dijimos el domingo. Cristo toma la iniciativa, me busca y yo experimento la justificación en Él. Cristo comienza a morar en mí y al continuar y al permanecer yo en Cristo, entonces Cristo sigue en mí. Muy bien, así que ya tenemos claro que este misterio ahora nos es revelado. Dios en nosotros, mira, Dios no solamente se encarnó al venir a esta tierra, sino que Dios desea encarnarse en cada uno. Así es. Hay algo que no es fácil entender para los ángeles que no conocen pecado. La hermana Juárez habla al respecto, lástima que no pensé en traer la cita, se me está ocurriendo ahora. Pero los ángeles no entienden cómo alguien siendo tan malo Mm. puede llegar a ser tan bueno. Mm. Cuando Cristo se ha encarnado. Eso también es un misterio, esa transformación. Así es. Así que no solo la encarnación de Cristo es un misterio, sino ahora la manera como el Señor puede renovar y regenerar a las personas. Amén. Como una mujer que estuvo en la prostitución, en las drogas o en la delincuencia, o un hombre que estuvo en circunstancias similares, puede ahora ser un líder, un anciano de iglesia, alguien que predica el evangelio. Eso es algo que solamente es explicable a través del Señor. Sí, y quiero mencionar algo más que la lección no lo presenta. Este misterio es muy amplio. Comienza en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, en la experiencia humana, desde luego. Pero Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, nos habla de la consumación de ese misterio, que de hecho, no tenemos ya el tiempo, pero 1 Timoteo 3:16 nos habla del misterio de la piedad. De la piedad, sí. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Ahí nosotros vemos el paquete completo de ese misterio. El que estamos ahorita hablando es el de la encarnación de Jesús y cómo por medio de eso somos nosotros justificados. Pero aquí nos dice, en Apocalipsis 17, el contexto de la séptima trompeta dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese misterio es la obra de la predicación del evangelio, lo cual va a resultar en la transformación de la vida de las personas. Cuando el evangelio se predique a todo el mundo, cuando todos hayan tenido una oportunidad de escucharlo y los que lo hayan aceptado han sido transformados, se culmina el misterio de Dios. La obra del evangelio habrá hecho su trabajo por el cual Dios lo envió. Así que este misterio ha comenzado, ya se está revelando, pero se revelará completamente cuando la muerte de Cristo ahora ya haya alcanzado, ese evangelio haya alcanzado los confines de la tierra y cada persona haya tenido la oportunidad de escuchar y los que hayan aceptado pues serán salvos. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa expresión Cristo en vosotros es clave en este versículo 27. Así es. Es clave, Ujú. porque es Cristo dentro de cada uno. Amén. Es la persona de Cristo, su manera como actuó, como vivió, como enseñó, Ujú. como sirvió, como ayudó en cada uno de nosotros. Mm. Necesitamos encarnar a Cristo en nuestra vida, que cuando la gente nos mire pueda ver que nosotros nos parecemos a Jesús. Bueno, Amén. no en vano el apóstol Pablo usa esa misma expresión en 1 Corintios 11:1 cuando dice, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero es que el punto aquí es que es Cristo en vosotros. Amén. Cristo en nosotros es lo que necesitamos enfatizar, que Dios permita que cada uno de nosotros pueda vivir a Cristo, podamos sentir como Cristo. Cristo sentía necesidad de ayudar a la gente, Cristo sentía la necesidad de predicarle a la gente salvación, que la gente se arrepintiera. Yo no sé si tú sientes eso o si nosotros sentimos eso, pero eso es lo único que nos va a permitir ahora poder disfrutar con Cristo Jesús la eternidad. Por eso en algún programa anterior comenté que para mí el mejor resumen de cómo alguien me pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Yo solo le digo en una frase, imita a Cristo. Ujú. Amén. Fácil. Si tú imitas a Cristo, si Cristo está en ti, todo, la salvación es tuya. Amén. Porque el Señor te la ha regalado. No sé si ese punto quedó claro. Amén. Muy ¿Hay algo claro. más que quieran decir ahora antes de pasar a la última parte, la parte del jueves? No, parece que estamos bien. Vamos con la parte del jueves. Y ya entramos en la parte final del repaso de la lección. El poder del Evangelio. Así que seguimos avanzando versículo por versículo,
tal como lo ha venido haciendo el autor. Ahora vamos a Colosenses, el capítulo 1, y ya terminamos el 27, vamos a leer el versículo 28 y el versículo 29 para de esa manera terminar este capítulo 1. ¿Quién quiere leer versículo 28 y 29? Adelante, Tarsis. Voy a leer a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, tremendo. Pastor Miranda, danos tu opinión sobre ese primer versículo, el versículo 28. Bueno, el autor nos hace la pregunta, ¿por qué creemos que se repite 3 veces cada, o todo en este caso, todo? Y podemos leerlo. Vamos a leerlo. Anunciamos, sí. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre y en toda sabiduría. Y luego al final dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 4 veces. 4 veces. Bueno, yo diría sencillamente el evangelio, porque aquí habla de anunciar. ¿Qué está anunciando él? El evangelio. El evangelio es para todos. Amén. Todos pueden ser salvos. Todos pueden experimentar la perfección en Cristo, que es una palabra que utiliza aquí el autor para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No, y la tarea es clara. No, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Exacto. A este le predico, a este no le predico. Nuestra tarea es predicarle a todas las personas. Amén. Al que usted vea, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. No, que este no va a aceptar, mejor no le digo nada. Mira, yo me he sorprendido que aquellos que dicen que a veces no van a aceptar son los primeros que bautizan. Así es. ¿Sí? Por eso hay que predicarle a todo hombre. Y aquellos que uno los ve como medio interesados, finalmente pasa el tiempo y nunca toman su decisión. Así que el énfasis totalitario aquí es para que nosotros entendamos que no podemos hacer acepción de nadie. Amén. Que nuestra tarea es ir a todas las personas a proclamar esta importante verdad, el evangelio a toda persona. Y me gusta que hace énfasis diciendo que tenemos que darles en toda la sabiduría, que la sabiduría proviene de Dios, que es la palabra, enseñándoles, o sea, que hay que enseñarles todo, pero también hay que amonestar. O sea, el amonestar, no vamos a profundizar mucho en ese punto, hay que ser cuidadosos para amonestar, porque algunos creen que pueden usar esa palabra para decirle a cualquier persona lo que sea de cualquier manera. Amonestar implica revestir cada palabra con ternura, con amor, con dulzura y ver a cada una de las personas que se equivocan como si nosotros mismos nos equivocáramos. Hablarles como nos gustaría que nos hablara cuando nos equivocamos. Tarsis. Yo solo, para decir algo corto, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo habla, y tal vez nosotros cuando hablamos o vemos nuestra experiencia, vemos nuestro pasado y vemos, pareciera que no hay esperanza. ¿Cómo alguien como yo puede cambiar? ¿Cómo alguien como yo pueda llegar a ser semejante a Jesús? ¿Cómo eso es posible? Y vemos eso como una imposibilidad. Está hablando de la expresión perfecto en Cristo, que aparece en el verso 28. Perfecto en Cristo, pero el Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, ¿cómo llegamos a la perfección de Cristo? ¿Cómo llegamos a hacer de su carácter nuestro carácter? ¿Cómo podemos hacer que Jesús more en nosotros de forma permanente? No por nosotros mismos, porque es en realidad imposible, pero por el poder de Dios. Amén. Y a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos transforma. Él es el que hace de Tarsis una nueva criatura. Amén. Y si Jesús lo dice, así es. Él dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Quiere decir que esa es la motivación que nos hace el Señor alcanzar esa perfección. ¿Tú querías comentar algo sobre la madurez en los pocos segundos que nos quedan? Sí, claro. Aquí se utiliza la palabra perfecto, la palabra griego teleios. Esa palabra también se puede traducir como maduro. Y creo que la palabra maduro nos ayuda a entender ese concepto de perfección mucho mejor. No significa ausencia de errores, significa una vida en la cual los frutos del Espíritu se ven, porque madurez tiene que ver con fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que esos frutos, a medida que nosotros permanezcamos en Cristo, como hemos dicho, que Cristo haya nacido en nosotros como la esperanza de gloria, entonces esos frutos se van a ver cada vez más y más
y vamos a ser considerados maduros o perfectos en Cristo. Amén. Esa es la madurez espiritual que debemos alcanzar y solo se puede alcanzar en Cristo. Amén. Bueno, yo pienso que el autor nos ha dejado una lección fascinante. La hemos disfrutado, Amén. esta lección, la lección número 9, y nos preparamos para seguir mirando. Pero mira, la reconciliación tiene que darse. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar compartiendo la lección de Escuela Sabática. Si nos ves a través del YouTube, deja tus comentarios, danos un like y seguimos adelante compartiendo este importante tema o estos importantes temas con tantas personas alrededor del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde.